El sol golpeaba con fuerza el asfalto ardiente del estacionamiento de la escuela mientras Daniel apagaba el motor de su motocicleta. El rugido del escape aún flotaba en el aire cuando se bajó con calma, ajustando su chaqueta de cuero que ocultaba los músculos marcados de su espalda. Sus ojos oscuros recorrieron el lugar con tranquilidad, sin prisa, analizando cada detalle. Era nuevo en esa escuela, nuevo en la ciudad, pero no era nuevo en este tipo de juego. Sabía exactamente cómo funcionaban las cosas en un ambiente como aquel. Apenas había dado unos pasos hacia la entrada cuando un grupo de chicos se interpuso en su camino, cerrándole el paso de manera evidente. En el centro, el líder del grupo se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa de superioridad, como si disfrutara de cada segundo de la confrontación que él mismo había iniciado. ¿Y tú quién eres?, preguntó con tono desafiante. Daniel ni siquiera se molestó en responder. Sin cambiar su expresión, sacó su teléfono del bolsillo y continuó caminando como si el grupo ni siquiera existiera. Pero no pasó mucho tiempo antes de sentir un golpe en el pecho, un empujón intencionado, suficiente para hacer que el ambiente se tensara aún más. La temperatura parecía subir, y no precisamente por el sol abrasador. Una especie de electricidad se extendió por el aire mientras los murmullos a su alrededor crecían. Otros estudiantes comenzaban a notar lo que estaba ocurriendo, algunos deteniéndose para observar cómo se desarrollaba la escena. Sin embargo, Daniel no se inmutó. Su reacción, o la falta de ella, solo avivaba la incertidumbre. ¿Cómo respondería? ¿Ignoraría la provocación o tomaría cartas en el asunto? Lo que esos chicos no sabían era que acababan de elegir al oponente equivocado. Daniel se movió como una sombra, esquivando el primer golpe con un giro sutil. En un movimiento fluido, atrapó la muñeca del hombre de la cicatriz y con una facilidad asombrosa, lo giró en el aire, lanzándolo de espaldas contra el suelo con un estruendo seco. El chico quedó aturdido, incapaz de reaccionar de inmediato. El que reía intentó sujetarlo por detrás, pero Daniel inclinó su cuerpo con precisión y lo catapultó por encima de su hombro, dejándolo sin aliento en el suelo. El líder del grupo se quedó inmóvil, su mandíbula tembló levemente. ¿Qué eres tú?, balbuceó. Daniel lo observó con calma. ¿Importa? El líder dio un paso atrás, sus ojos recorrieron a sus compañeros caídos. A su alrededor, los estudiantes grababan con sus teléfonos, completamente atónitos. Pero antes de que el líder pudiera siquiera pensar en huir, Daniel avanzó hasta quedar frente a él. «Tienes dos opciones», dijo con una voz tranquila, pero imponente. «O me dejas en paz o te muestro lo que realmente duele». El líder tragó saliva. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Entonces, el chico de la cicatriz, aún en el suelo y respirando con dificultad, gritó entre jadeos. «No es posible. Este tipo». El líder se congeló. Sus ojos fueron de su amigo derribado a Daniel, quien seguía mirándolo con la misma serenidad. Un escalofrío recorrió su espalda. El chico de la cicatriz, agarrándose las costillas, logró ponerse de pie con esfuerzo. «Es Daniel Rivas», murmuró apenas, pero el silencio del público hizo que su voz se amplificara. El líder frunció el ceño. «¿Y qué con eso?». El que reía, aún en el suelo, dejó escapar un jadeo de incredulidad. «No me digas que no reconoce su nombre». El líder seguía confundido, pero algunos de los espectadores sí lo hicieron. Un murmullo recorrió la multitud. «No puede ser. ¿Es en serio? ¿Daniel Rivas?». El líder sintió un escalofrío recorrer su espalda. Daniel Rivas no era solo un peleador. Era una leyenda en el circuito de peleas clandestinas. Había videos suyos en Internet derribando a hombres mucho más grandes con una facilidad aterradora. Era un luchador que nadie había podido derribar. Y ellos acababan de intentar humillarlo. 5-10. El líder apretó los puños con fuerza, pero no pudo moverse. Su cuerpo temblaba, no de rabia, sino de algo que no quería admitir, miedo. Nunca antes había estado en una situación como esta. Siempre había sido él quien dominaba, quien hacía que los demás se encogieran ante su presencia. Pero ahora, era diferente. Ahora, todos lo observaban esperando su reacción, y por primera vez en su vida, no tenía control sobre la situación.
Daniel inclinó la cabeza ligeramente, mirándolo con una mezcla de serenidad y desafío. Entonces, hazlo. Pega si quieres. El líder sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía moverse. Su respiración se volvió errática, su mente nublada. Todo su cuerpo le gritaba que hiciera algo, pero sus brazos estaban pesados, como si no le respondieran. El silencio de la multitud era ensordecedor. Nadie hablaba, nadie se atrevía a interrumpir el momento. Todos contenían la respiración, esperando a ver qué ocurría a continuación. Pero el líder ya lo sabía. Había perdido. No en una pelea física, sino en algo más profundo. En su interior, algo se había quebrado. Daniel notó su lucha interna y esbozó una leve sonrisa. Cuando decides meterte con alguien, nunca sabes realmente quién tienes delante. Quizá la próxima vez pienses mejor antes de actuar. Las palabras retumbaron en la cabeza del líder como un eco interminable. Bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de los ojos que lo observaban. El murmullo entre los estudiantes comenzó a elevarse. «Eso fue increíble», susurró alguien. «Nunca había visto algo así», murmuró otro. «¿Viste cómo se movía? Es como si supiera cada uno de sus movimientos antes de que pasaran». Mientras tanto, en el suelo, los amigos del líder intentaban incorporarse con dificultad. Se sujetaban las costillas, el estómago, recuperando el aliento tras haber sido derribados con una facilidad que los humillaba aún más. El líder tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más grande. Pero en el fondo, supo que Daniel tenía razón. Lo entendió en el momento en que lo vio alejarse, caminando con la misma calma con la que había llegado, sin darle más importancia al enfrentamiento. Las personas se apartaban para dejarlo pasar. Nadie se atrevía a bloquear su camino. El líder apretó los dientes y bajó la cabeza. Su estómago se revolvía con la sensación amarga de la derrota, pero dentro de él, algo cambió. No fue de inmediato. No fue fácil. Pero con el tiempo, dejó de actuar como antes. Porque comprendió algo que nunca había considerado. Ser fuerte no era ganar peleas. Ser fuerte era saber cuándo detenerse. Y él nunca había sido realmente fuerte. ¿Qué opinas de esta historia y de los abusadores? Si te gustan estos relatos, suscríbete, dale like y comparte para más contenido en el canal. Gracias y hasta la próxima.